vuelta a la página y nos vamos a meter en el ámbito de la economía, un tema tan sensible que diariamente nos tiene y nos convoca en los medios, pero que fundamentalmente también tiene, por supuesto, impacto en los hogares, ¿no? Y estamos hablando de cómo impacta el dólar, en cuánto se traslada o no a precios. Las federaciones comerciales, y en este caso la provincia de Córdoba, han dado a conocer números del mes de julio donde el consumo sigue estando muy frenado y sigue cayendo en algunos rubros. Nos está aguardando Juan Manuel Barca, quien es periodista especializado en economía, y con él vamos a hablar de todos estos temas. Juan Manuel, buen mediodía. Hola, buen día, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar allí, muy amable. Bueno, decía yo, ¿no? Es bajar y poner en la consideración de todo el mundo el impacto del movimiento de la economía. El presidente brindó una cadena nacional no hace muchas horas donde habló, si bien hay un tema político, habló de las decisiones del Congreso, del superávit fiscal, del impacto que aparentemente, dicen, no se corre del dólar a precios. ¿En qué momento estamos de esta situación económica donde, por ejemplo, una variable que es el consumo sigue cayendo casi estrepitosamente? Bueno, estamos en agosto, el dólar está iniciando con una mayor estabilidad que lo que fue julio, donde tuvimos la suba del 13%. Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, es que bueno, el dólar arrancó con una leve suba de 5 pesos, está cotizando 1.340 el dólar minorista, y el gobierno está viendo con mucha atención lo que son los precios. El miércoles se va a conocer el dato de inflación y ahí se está jugando un partido que es tratar de que no se traslade a precios lo que fue el salto del dólar. ¿Qué dicen los datos de las consultoras? Sí. Bueno, como la suba del dólar fue mayormente a fines de julio, el impacto lo vamos a ver recién con los números de agosto. Bien. Con lo cual, el índice que se va a conocer este miércoles va a mostrar que en julio hubo un leve repunte y lo que estiman las consultoras es que va a estar entre 1,8 y 2%. Bien. Juan Manuel, y respecto de una cuestión tan central como dice el gobierno, que es el superávit fiscal, ¿hasta qué punto es sostenible todo esto? Porque hay esta liga de gobernadores, este grito federal, como se lo ha llamado, dicen, claro, es superávit, pero con la nuestra, con la que nos dejan de pagar a nosotros, por eso los números le cierran y nos piden el ajuste a nosotros, pero por ejemplo Córdoba tiene superávit fiscal hace 20 años. Digo, en cuanto política y económicamente este discurso del gobierno sin transferir fondos va a ser soportable. Bueno, el mensaje que envió el presidente el fin de semana claramente apuntó a los gobernadores porque viene perdiendo el gobierno las votaciones en el Congreso con proyectos que implican incrementar el gasto en áreas sensibles, como por ejemplo la semana pasada, bueno, mayor financiamiento a universidades, al Hospital Garrahan, rechazar decretos que ajustan organismos como el INTI, el INTA. Bueno, todas estas medidas para el gobierno son un problema porque implican modificar su esquema de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario, y el problema que tiene es que para el año que viene se prevé un mayor superávit fiscal. Esto implica que va a tener que conseguir un mayor margen, ya sea reduciendo gastos o ampliando la recaudación, algo que por ahora el gobierno no tiene previsto. Con lo cual lo que estamos viendo, bueno, sí, el gobierno el año pasado aplicó un fuerte ajuste sobre el gasto, partidas que afectan a las provincias, como el gasto en obra pública, y esto sigue sin visos de cambios, sigue frenado, y en el rubro de la construcción, por ejemplo, bueno, los empresarios dicen que no ven un repunte de la obra pública, con lo cual tenemos ahí una pelea que sigue abierta y bueno, a medida que vayan pasando los meses de cara a las elecciones puede profundizarse. Y lo otro que te quería preguntar, Juan Manuel, hace un ratito yo repasaba algunos datos que dio la Federación Comercial de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, y en ambos casos los datos coinciden con que el consumo no repunta,
Hace un ratito llegué de Córdoba capital hacia el interior y me comentaban comerciantes del microcentro de la ciudad capital que está muy frenado, que no se vende, que está muy dificultoso, fundamentalmente que no hay plata. ¿Cómo va a hacer el gobierno para reactivar esto? Digo porque, entre otras cosas, no hay que sacarle el ojo que va a tener que ganar las elecciones de octubre también. Y si la gente no tiene plata y le complica permanentemente el bolsillo, se va a hacer allí un problema y una bola de nieve bastante complicada para derretir. Bueno, estás tocando un punto clave, que es que si el gobierno logra que no haya un traslado a precios de la suba del dólar, eso tiene una contracara, y es que las empresas, bueno, vienen, digamos, lo que vienen haciendo es, en vez de trasladarlo a precios, reducen sus márgenes. Claro. Ahora, hay empresas que tienen espacio para eso y hay rubros que no, actividades que ya vienen en caída y están complicados. Entonces ahí se les plantea un dilema, que es ajustar los precios o reducir costos. Y esto puede implicar menor actividad o menor empleo, que es lo que viene ocurriendo. De hecho, si uno mira los datos respecto al año pasado, el empleo formal se ha reducido en 130.000 empleos. Y bueno, hoy hay empresas, por ejemplo, que tienen capacidad ociosa, es decir, no necesitan contratar más empleados. Otras que por la apertura de importaciones y el abaratamiento en su momento del dólar, importaron maquinaria. Entonces, el empleo está en una situación delicada que con esta suba de tasas puede encarecerse el financiamiento de las familias, de las empresas y, bueno, reducirse más la actividad. Es un poco lo que estamos viendo. Estamos hablando de economía, pero no podemos dejar de hablar de la política vinculada a la economía y sus impactos, ¿no? Recién decíamos que el gobierno está intentando de que no se traslade esa suba del dólar a precios porque eso trae un desacomodo de un número importante de variables. La pregunta es, ¿también intentará el gobierno que todos estos desequilibrios no se trasladen a las votaciones para que los dolores de cabeza aún no sean mayores? Bueno, seguramente. El problema es que son muchas variables que a veces no son contradictorias, ¿no? Como por ejemplo esto, estabilizar el tipo de cambio, que la inflación no se acelere y al mismo tiempo sostener la reactivación económica. Lo que se está viendo en los últimos meses es que se desacelera la actividad económica y bueno, así como señalaste los datos de Córdoba, salieron este fin de semana los datos de CAME, de las ventas de las pymes, que mostraron una fuerte caída mensual, es decir, en relación a junio, fue la más alta desde abril. Y por otra parte tenemos que los datos adelantados de julio, en sector como la venta de autos y los despachos de cemento, que son claves para la construcción, también muestran caídas mensuales, es decir, se viene desacelerando la actividad y un enfriamiento de la economía. Claro. El tema es saber hasta dónde hay margen para todo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí te diría que es el dilema de la frazada corta, ¿no? Claro. El gobierno no tiene los instrumentos suficientes como para controlar todas esas variables, las reservas siguen siendo insuficientes, hay un acuerdo con el Fondo Monetario que en función de eso el gobierno recibe desembolsos, recibe dólares, y por otra parte, bueno, tenemos que si la inflación va repuntando un poco y el mercado no se siente confiado en que el plan de ajuste funciona, bueno, eso puede redundar en mayor volatilidad, ¿no? Con el dólar, entre otros puntos. Juan Manuel, la última pregunta para no quitarte más tiempo y por supuesto agradecerte tu amabilidad. En un momento dijiste aumentar la recaudación, pero que el gobierno eso ahora no lo, o al menos por ahora no lo tiene previsto. ¿Por qué, digo yo, no lo tiene previsto? Porque por allí sería más fácil salir a cobrarles a todos que cobrarles al 50% lo del otro 50% que no está pagando. Y me lo pregunto porque, por ejemplo, uno va a tomar un helado y le dan un ticket en negro, va a comprar a un bar y le dan un ticket en negro, y se sienta a comer en un restaurante y es el ticket en negro, y así infinidad de cosas. ¿Por qué el Estado no sale a recaudar más general?
Bueno, el gobierno definió una política para obtener el equilibrio fiscal con el argumento de que esto, según su óptica, es la razón de la inflación. Bueno, lo que decidió es que va a reducir el gasto público, que es lo que viene haciendo, y en la medida de lo posible y que haya un excedente de recursos, bajar también impuestos. Esto lo hizo parcialmente, porque el año pasado recordemos que subió el impuesto país, Claro. subió también el impuesto a los combustibles, subió el impuesto a las ganancias. Bueno, después tuvo que eliminar lo que fue el impuesto país y ahí se quedó ahí con menores recursos y también ajustó, bueno, a las provincias por el lado del gasto. Es un poco el equilibrio que está haciendo el gobierno, que bueno, obviamente es discutible porque la forma de alcanzar el equilibrio fiscal pueden ser muchas. Por ejemplo, aumentar la recaudación o algunos tributos. Exactamente. Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto, un gusto haberte escuchado y por supuesto conversar sobre estos temas que tanto nos importan y que a veces tanto nos complican también en nuestra economía diaria. Un placer. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Juan Manuel Barca, periodista especializado en economía, nos estaba hablando de cuestiones centrales, de ejes centrales de nuestro quehacer diario, ¿no? Hoy arrancó el dólar con una tendencia hacia arriba, caídas de consumos, lo dijo CAME, lo dijo Fedecom, lo dijo la Cámara de Comercio de Córdoba, datos del INDEC que van a poner la inflación más cerca de los 2 puntos, pero con proyección alcista para el mes de agosto, porque lo decía recién nuestro entrevistado, el impacto de precios se va a dar en agosto y no se dio en julio. Bueno, números que el gobierno mira desde su economía, pero que tienen un impacto y una correlación política muy rápida. ¿Por qué? Porque cuando haya que votar en septiembre, por ejemplo, los bonaerenses van a votar con el dato de inflación de agosto, que seguramente será más elevado que el de julio. Y eso puede tener una sucesión en un alejamiento del voto del oficialismo. ¿Por qué? Entre otras cosas y cortito, en los menores de 30 años, votantes claves del actual gobierno es donde se da 1 de cada 2 jóvenes de menos de 30 años con problemas para sostener o para conseguir trabajo. Bueno, ese es el dato que al gobierno le está preocupando y mucho. Cerramos este súper largo primer bloque, muy interesante por cierto, con el gran festejo del Día del Niño que se llevó a cabo ayer en el playón del Polideportivo.